Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes para hablarles de un tema que ha generado preocupación en Colombia y que hemos visto lo que está ocurriendo en Estados Unidos, por ejemplo, pero ya aquí en nuestro país, aunque no hay unas cifras que estén alertando sobre esta situación, sí hay una precaución por lo que pueda ocurrir con el fentanilo. En Semana, aproximadamente hace mes y medio, les hablamos del caso de un médico que logró sobrevivir y contó su historia de cómo se metió en este mundo del fentanilo y que milagrosamente, cosa que poco ocurre, logró sobrevivir. Y por eso tenemos una invitada muy especial. Ella es Ana Simbrón, quien desafortunadamente perdió a su hijo por cuenta del fentanilo. Ana, bienvenida a Semana. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Ana, a usted por atender esta entrevista y sobre todo por querer hacer conciencia, contar su historia, que por demás no es fácil, pero que sí seguramente servirá para que otros padres de familia estén atentos de sus hijos, que los jóvenes también se den cuenta de lo peligroso que es este denominado fentanilo y que, como decía al principio, aunque en Colombia se habla de muy pocos casos, ojalá esas cifras no aumenten. Entonces quiero empezar, Ana, preguntándole, usted está en Estados Unidos, pero su hijo es colombiano, ¿no? Era colombiano. Sí, yo vivo en Sur Carolina hace Ujú. 24 años. Mi hijo nació acá en Estados Unidos, mi esposo es de México, yo soy de Colombia, de Pereira, y pues él nació acá en Estados Unidos, pero pues tenía sus raíces colombianas y mexicanas también. Sebastián, su hijo. Sebastián. Ujú. Ujú. Ana, bueno, y por supuesto una vida normal, un joven en algún momento, como usted ha contado, juicioso, aplicado, responsable, hasta que usted empezó a determinar un cambio de comportamiento, que por supuesto, como todo padre y madre, estos comportamientos empezaron a alertar. Sí, exactamente. Él fue un muchacho común, creció en una familia sólida con valores religiosos. Él fue monaguillo en la iglesia. Desde los 4 años jugó fútbol. En general era una vida normal. Por eso es muy importante, no lo digo solo por mi caso, sino por el caso de muchas familias que existe un tabú mental de que los adictos solo son personas que vienen de familias disfuncionales, de familias con traumas, abusados sexualmente, abusados emocionalmente, y esto ha cambiado en los últimos años. Por eso es que nosotros como padres no podemos sentarnos en una silla de forma tranquila y pensar, yo le he dado buen ejemplo, ha crecido en una familia buena, ha tenido los valores y los ha recibido, no va a pasar nada, él está bien, no nos va a pasar nunca a nosotros, no. Yo pienso que en cierto modo yo caí en ese error de confiar demasiado y pensar que habíamos hecho muy buen trabajo. Siento que lo hicimos, como padres nos equivocamos en muchas cosas, pero las drogas y las adicciones es un oscuro mundo, que no hay un patrón repetido para que se dé. Y por eso como padres tenemos que estar alerta y hablar y hacer algo para tratar de adelantarnos a que nuestros hijos y nuestros jóvenes lleguen a la adicción. Es más fácil prepararlos al mundo que van a encontrar ahí afuera cuando ya no los tenemos al lado, nosotros escuchando y viendo lo que hacen, sino que cuando ya salen solos y toman sus propias decisiones, estén informados. Ana, ¿por qué dice que se equivocaron como padres? Es decir, estamos Mm, hablando de la muerte de su hijo, una situación supremamente dolorosa, por supuesto, pero de pronto es muy fuerte que usted diga que se equivocaron como padres. ¿Por qué? Mira, no, no hay ningún padre perfecto, ninguna Ujú. familia perfecta. Nosotros lo apoyamos a él desde el momento que supimos que él estaba teniendo problemas con sus adicciones, pero de pronto pasó lo que te explicaba ahora. Confiamos demasiado en el entorno en el que él había crecido. O
sea, confiamos demasiado en que él tenía valores, había crecido en una familia sólida, con cariño, con amor, él había crecido en una familia en cierto modo con muchas bendiciones y eso pudo hacer que confiáramos que de pronto él iba a estar bien o iba a saber llevar todo eso bien y pues las primeras señales fue cuando él empezó a usar marihuana, que fue cuando inicialmente nos dimos cuenta. ¿A qué edad fue eso, el consumo de marihuana? A los 15 años, más o menos, Ujú, 14 ujú. años. Uh-huh. Muy joven. Muy joven. Lamentablemente, acá se ha normalizado demasiado el consumo de marihuana entre los jóvenes. Ujú. ¿Por qué? Porque muchos lo hacen. Entonces, cuando ellos ven que muchos lo hacen, lo empiezan a normalizar. Y ese es el problema. Los jóvenes, la mayoría tienen toda una teoría y un mecanismo de defensa de por qué usan la marihuana. Siempre, incluso tuve muchas discusiones con mi hijo al respecto, escuchaba hablar a muchos jóvenes acerca de eso y para ellos dicen que eso viene de una planta, que es natural, que no les va a pasar nada, que nunca se ha muerto nadie de una sobredosis de marihuana, que es tan normal y tan natural que lo están usando médicamente para los dolores o para relajarse, pero hacerlos entender a ellos y que también aparte de eso está legalizada y que al ser legal no es mala. Y ese es uno de las primeras cosas, los obstáculos que uno se encuentra con ellos para hacerles entender que así sea legal no indica que sea bueno. El alcohol y los cigarrillos son legales, el tabaco. ¿Y cuántas personas hay alcohólicas tratando de rehabilitarse y lo encuentras en cualquier Claro. supermercado, cualquier gasolinera? Lo mismo tanta gente que se muere de cáncer en los pulmones por el exceso del consumo de cigarrillo. Entonces, yo le decía mucho a él, no es solo el hecho de que la marihuana no es la peor droga, es el hecho de que es el primer paso que te puede llevar a consumir más adelante drogas más fuertes. Y ¿qué pasa? Generalmente los jóvenes ahora reciben mucha presión social, van con su grupo de amigos, todos empiezan a fumar marihuana, entonces pues si no tienes la fuerza de voluntad de decir, no, ¿saben qué? Déjenme a mí, yo no quiero, y ceden a lo que hace el grupo, pues empiezan a introducirse la marihuana, pero de pronto más adelante un joven de ese grupo decidió llevarles cocaína porque vamos a probar, me han dicho que te relajas, que te hace sentir bien, y así empieza esa bola que va creciendo y va creciendo y va creciendo. Entonces, Sí, yo pienso Ana, que sí. entonces, a los 15 años, cuando Uh-huh. se presenta este consumo de marihuana por parte de Sebastián, ustedes como padres, por supuesto, empiezan a hablar con él sobre los riesgos de ese consumo, ¿cierto? ¿Y Claro Sebastián que qué les dice? en ese momento él era consciente, incluso pues obviamente como padres lo castigamos, le quitamos el celular, lo llevábamos a hacerle pruebas de drogas frecuentemente y vimos que él entendió en cierto modo, pero después cuando él estudiaba en una escuela pequeña y ya cuando entró a la escuela pública, eh, un mes y medio después fue que tuvimos un episodio muy doloroso que fue cuando subí a su cuarto sin ninguna sospecha, solo subí, sentí algo que me dijo, vaya al cuarto de Sebastián, subí y lo encontré muy extraño, no podía hablar casi, no podía sostenerse, me tocó bajarlo casi teniéndolo porque pues no podía sostenerse, le dije, nos vamos al hospital ya. Ya en la ida al hospital le dije, bueno, me vas a decir exactamente, yo voy a pedir una prueba de drogas, pero necesito saber, si quieres me lo dices tú, me lo van a decir los resultados que salgan. Y me aceptó que había consumido una pasta que se llama Percocet, es un opioide, Ujú. eh, y que como no le había hecho efecto una, había decidido usar dos. Entonces, por curiosidad, porque se le habían ofrecido en la escuela. Lo llevamos al hospital, el doctor fue muy claro con él y le dijo, usted tuvo muy buena suerte que no hubiera fallecido en esto. Incluso trabajó todo el verano pagando los biles del hospital y ese fue como el proceso en que pensamos que él ya había aprendido la lección. Pero más adelante ya
cuando se fue de la casa y se graduó del colegio, se fue a vivir solo con unos amigos y ahí empezó realmente la tortura. ¿A qué Cuando, edad se va él de la casa, Ana? a los 18 años. Bueno, entre los 15 y los 18 años está, que empieza a consumir marihuana, está este episodio que usted nos cuenta de la habitación y ustedes como padres creen que él había aprendido la lección y se va de la casa y ustedes estaban tranquilos o sintieron que definitivamente al irse de la casa la situación iba a empeorar. No, para mí fue durísimo. Incluso Ujú. cuando él se fue de la casa, nosotros no, o sea, sabíamos, creíamos y a veces nos había dicho que seguía usando marihuana, pero de ahí no pasaba, pero igual no estábamos de acuerdo, teníamos bastantes conflictos con él. Yo me enojé bastante cuando él decidió irse de la casa. Le dije que él no estaba preparado para vivir solo, no estaba maduro todavía para vivir solo. Eh, y lamentablemente decidió irse. Coincidió en ese momento que tuvo una ruptura con su novia, que estaba muy enamorado. Entonces fue una mezcla de, de, de un dolor emocional mezclado con que se quedó en su apartamento solo, encerrado, deprimido, y ahí empezó. Y ahí es Con, cuando ya empieza con el fentanilo, con los no, opioides, que empieza empieza con los con el, opioides. no, de nuevo Ujú, empezó a usar Percocet. ujú. Bueno, el Percocet también es un opioide. Nosotros no sabíamos, nosotros, o sea, empezamos a notar cambios en él, o sea, obviamente sabíamos que estaba usando marihuana y le decíamos que por favor que dejara, que, bueno, todo lo que regularmente un padre dice, eh, pero no vivía con nosotros, entonces es más difícil llevar como una Controlarlo, supervisión claro. y ver los cambios. Él cuando venía a la casa a visitarnos siempre estaba normal. O sea, yo no puedo decir que mi hijo hubiera venido a saludar a sus hermanas o a nosotros drogado. Nunca vimos eso. Lamentablemente en ese proceso en que él empezó a usar eso, una de mis hijas estaba pasando por una depresión completa muy fuerte a raíz del COVID. Entonces él quería buscar ayuda. Mi esposo es una persona que ha formado parte del programa de recuperación de drogas y alcohol. Ujú. Este lunes cumplió 24 años de sobriedad y de no usar drogas. A Sebastián nunca le tocó verlo a él porque cuando yo lo conocí ya llevaba alrededor de 6 meses en el programa de Alcohólicos Anónimos y también pues cuando nos casamos ya era 1 año y medio de rehabilitación y pues él sabía identificar las señales, pero en cierto modo cuando él venía no se le veía nada sospechoso hasta que a raíz de que le pasó esa decepción, no supo, no estoy diciendo que sea la culpa de eso, el problema real es no aprender a manejar las emociones de la forma correcta y tratar de huir de los problemas o de las emociones usando drogas. Eh, un día llamó a mi esposo en enero del año pasado y le dijo que ya no podía más, que se sentía que se iba a morir, entonces me llamó, nos llegamos allá y nos dijo que lamentablemente él había querido pedir ayuda hacía como 6 meses y hablar con su papá porque sabía que él lo podía entender más, pero que eh, había pensado en no mortificarnos más porque pues Ujú. estábamos pasando por un momento difícil con mi hija y pues él no quiso darnos otra preocupación y lo que hizo fue que la adicción lo fue arrollando cada vez más hasta que nos llamó y ese mismo día él mismo empacó la maleta y dijo que se quería ir a un centro de rehabilitación. Fue su primera vez que estuvo 1 mes y medio en una clínica de rehabilitación. Y cuando estuvo en esta clínica de rehabilitación, digamos, ¿le sirvió? O sea, ¿estuvo bien en ese tiempo? Ese mes y medio que estuvo ahí, sí. O sea, Ujú. lo que pasa es que las drogas de ahora, especialmente como cuando las están mezclando con el fentanilo, es una potencia enorme. O sea, ya no son las drogas como antes. Siempre han sido malas, siempre han sido adictivas, siempre han dañado familias, personas, pero el fentanilo ha hecho que el poder adictivo sea mucho más grande y ya no es de decir yo quiero dejarlo, es que eso afecta a tus terminaciones Es que nerviosas no del pueden cerebro. dejarlo, Ana.
No Ajá, o pueden, sea, mire usted, es algo que eso, exacto, pero es mucha gente no tremendo. entiende eso, o sea, eso Es afecta, tremendo en el testimonio del médico que le cuento que revelamos acá en Semana, yo que es lo un caso leí. milagroso. Ujú. La adicción es tenaz, o sea, realmente, y creo que Sebastián es un ejemplo, por más rehabilitación, tratamiento y todo, realmente la adicción es casi que imposible de dejar. Se puede, se puede, pero tienes que estar muy centrado en lo que tienes que hacer para lograr esa rehabilitación. ¿Qué pasó ahora que me preguntas, en ese mes y medio que él estuvo el año pasado? Obviamente, en el mes y medio que ellos los internan, hacen un proceso que se llama detox, que es de desintoxicación del cuerpo para tratar de sacarle todos los químicos y todo lo que tiene de la droga. Al mismo tiempo, es tan fuerte que necesitan darles otras medicinas para ir bajando poco a poco el efecto. Y al mismo tiempo que van limpiando su cuerpo, reciben terapia de un counselor, de un psicólogo, van a las juntas dentro del grupo. De alcohólicos, de narcóticos anónimos, o sea, es una rehabilitación, digamos, con varios aspectos importantes. Él sale al mes y medio, estuvo un tiempo bien, no sabría decirte exactamente cuánto tiempo, en ese momento él ya se regresó a vivir con nosotros a casa, Ujú. eh, pero ¿qué pasó? Obviamente pues le decíamos, Sebastián, tienes que alejarte del mundo que te acerca a las drogas. Su sueño era ser músico, cantar, él producía y componía canciones de rap. Es un medio un poco pesado, no estoy diciendo que todos los que canten en ese medio son así y usan drogas, pero es un medio que es un poquito difícil, especialmente para alguien que está apenas saliendo de rehabilitación. Él llegó y estuvo alejado un tiempo de todo eso, pero el estar alejado que hizo que él entrara en una depresión porque se sentía solo. Él me decía, por ejemplo, un día bajó llorando y me decía, mami, mi mundo cambió, yo ya no tengo un amigo, yo ya no tengo nadie con quien salir, con quien hablar, no tengo ni con quien irme a comer una hamburguesa porque me alejé de todo el mundo. Entonces, yo decía, no, o sea, nos tienes a nosotros, pero es diferente, tú entiendes. Sí, sí. Finalmente, él empezó de nuevo a luchar por su sueño, volver a cantar. Y obviamente para alguien que está tan rehabilitado hace tan poco, que no tiene la voluntad todavía firme para poder soportar las tentaciones, recayó. Eh, Nosotros al principio, como te digo, nunca lo vimos cuando tenía los efectos de la droga, hasta apenas el año pasado, a finales de año, que lo volvimos a internar. Pero cuando él recayó como en junio, julio, nunca vimos ninguna señal rara. Obviamente, sí cambian muchas cosas. Él era un joven muy responsable, muy trabajador. Él empezó a dormir demasiado, muy delgado, a perder peso, no comía, ojeroso, pálido, no se levantaba a trabajar. Cuando empezamos a ver todo eso, él, lamentablemente fuera de eso empezó a sufrir una enfermedad inmunológica que él perdía la audición de un momento a otro, tomaba una medicina fuerte para eso. Entonces eso no nos ayudó mucho porque nos confundíamos cuando él empezaba a usar drogas en varias, yo pienso que fueron alrededor de 3 veces que recayó el año pasado. Él mismo trataba de hacer su detox, de desintoxicarse por él mismo. Y es horrible ver a alguien como sufre cuando está en ese proceso. Y aparte tú puedes ver lo difícil y la potencia tan grande que tiene una droga como esa. Él duraba 5 días sin comer, vomitando, eh, con escalofríos, después sudaba, que dejaba las sábanas mojadas, una ansiedad horrible, él pasaba de cama en cama, desesperado, pero yo le preguntaba, ¿estás bien? ¿Qué es lo que tienes? Un virus, me decía, es un virus, me siento mal, y la medicina que tomaba era bastante fuerte y pensábamos que eran los efectos secundarios de esa medicina, pero después nos dimos cuenta que en realidad lo que pasaba era que él estaba tratando
de desintoxicarse. desintoxicarse. Claro, Ana, ya sigo profundizando en el tema de Sebastián, pero quiero preguntarle por algo que muy seguramente sirve para todos los padres, y es ese entorno social en el que, por lo que usted nos ha contado, Sebastián se aleja, se recupera, y cuando recupera su entorno es que vuelve a recaer. Y es allí en donde es muy complicada la situación para los padres de familia también, porque tenemos acá las dos situaciones, el problema de la droga y el problema también de un joven sintiéndose solo y que por supuesto tiene toda la vida por delante, ¿no? Y que aparte se sentía frustrado porque no Claro. podía hacer lo que él quería hacer. O sea, Ujú. su sueño era cantar, escribir, y, o sea, fue como quitarle todo lo que él le gustaba y quería, pero que al mismo tiempo le hacía daño. Pero él tenía otras cosas buenas y tenía muchas cosas por donde buscar una fuga y encontrar una motivación. El problema es que la adicción muchas veces no te deja ver las otras cosas que tienes a tu alrededor y que puedes hacer. Eh, él, Mi esposo y yo hemos hablado mucho tratando de entender todo esto y llegamos a una conclusión que el mayor problema de Sebastián era que él hacía eso, él estaba haciendo todo por nosotros, no por él. O sea, él solo quería que mi esposo se sintiera orgulloso de él y que viera que él también se iba a poder rehabilitar como él se había rehabilitado. Él siempre estaba preocupado de no hacerme llorar, de no hacerme sufrir, porque obviamente la vida de una madre, de un padre jamás vuelve a ser igual después de que un hijo entra al mundo de las adicciones. Y él siempre estuvo preocupado, fue porque no quiero hacerle daño a mi mamá, quiero que mi papá esté orgulloso de mí, quiero ser un buen ejemplo para mis hermanas, y en realidad no lo hizo por él. O sea, no lo hizo porque él fuera consciente de que él lo necesitaba. Y lamentablemente, alguien que se mete en las adicciones en una edad tan joven no tiene la madurez para muchas cosas, para manejar todo eso. Entonces es mucho más complicado Claro. salir de eso. Ya el año pasado, en diciembre, volvió y nos dijo, ya no puedo más, voy a intentarlo una vez más y si no puedo, ya vuelven y me internan. Estamos Eh, hablando que diciembre fue 3 meses antes de la muerte de Sebastián, ¿verdad? exacto. Uh-huh. Ujú, Sí, ujú. en diciembre es la primera vez que vimos cuando él, estando acá en la casa, estaba bajo influencia de las drogas. O sea, ya Ujú. la adicción llegó a un punto que ya no le importaba que lo viéramos high, como se dice en Estados Unidos, o sea, como que lo viéramos, no sé cómo se dirá en español, como bajo la influencia de las drogas, porque se pone eufórico, es más, yo decía, o sea, la inocencia o la falta de conocimiento a veces de uno como padre y madre, yo a veces lo veía contento y yo decía, ay, qué tranquilidad, está volviendo a ser feliz, está volviendo a sonreír. No Y era resulta que eso, era estaba el bajo los efecto efectos de la droga. exactamente. Entonces, es muy Ana, importante, sí. perdón, la interrumpo ahí porque es que es muy importante su testimonio. Justamente los padres, ¿cómo pueden detectar que su hijo está consumiendo drogas? Repetimos, en Colombia los casos de fentanilo son muy pocos, Ujú. ojalá que la cifra quede allí, pero ¿cómo detectarlo? Porque es que mire lo que usted nos está diciendo, usted veía a su hijo sonreír y usted estaba feliz, y mire que lo que pasaba era que estaba bajo el efecto de la droga. Ujú. O sea, era eufórico, pero pues sí, es difícil. Mira, cada droga tiene sus efectos cuando la usan. Yo no soy una súper experta en esto, solo soy una madre que vio a su hijo sufrir de adicciones y que a raíz de eso se ha tratado de instruir, aprender para poder ayudar a otros padres sin que no les pase lo mismo que a nosotros. Es difícil, mi esposo fue un adicto muchos años y aún así, con todo lo que él vivió, era difícil identificar porque las drogas han cambiado mucho, pero en general las señales básicas, aunque como te digo, cada droga tiene ciertas características, pero en general la mayoría de las drogas tú vas a ver la pérdida de peso,
el desinterés por su presentación personal, por su aseo personal, unas ojeras tremendas, los ojos oscuros, pálidos, estreñimiento muchas veces esas drogas generan estreñimiento. Los opioides, que es ahora la epidemia que está matando a tantas personas y que es la droga que está usando muchos jóvenes, ya de pronto la cocaína y la heroína ha pasado más a un segundo plano, y ahora lo que está dominando el mercado en Estados Unidos son los opioides. Dependiendo de los opioides que usen, pero en general crean mucha somnolencia, desinterés por absolutamente todo, por las cosas que antes les motivaban, obviamente irresponsabilidad, ya no se paran a trabajar, no se paran a cumplir sus obligaciones básicas porque la droga te pone high 5 minutos y después te da un bajón grandísimo que si estás despierto quedas completamente deprimido, pero si no te manda a dormir y te noquea. Xanax, Percocet, todas esas cosas te dejan noqueado, somnoliento. Entonces, esas son algunas de las señales. Algunas generan vómito, pero obviamente la forma más adecuada, si un padre tiene sospechas, es llevar a su hijo a que le hagan una prueba de drogas. Porque un adicto manipula, un adicto aprende a mentir, un adicto hace lo que sea con tal de cubrir su delito. Y uno como padre a veces puede caer en el error de creerles y decir, voy a confiar en él, que me está diciendo la verdad. No, yo pienso que lo mejor si tienes una sospecha, buscar en todas las... Es más fácil cuando los tienes en tu casa y cuando todavía son menores de edad. Acá en un país como este, la filosofía es que a los 18 años ya tú no puedes hacer nada. O sea, tú ya no lo puedes obligar a que te vayan a hacer una prueba de drogas si él no quiere y él no acepta porque son mayores de edad para muchas cosas, pero actúan. Bueno, Ana, pero allí no hay mucha diferencia. Mire usted, aquí en Colombia ya a los 18, pues tampoco ya se puede obligar a un joven a que haga tantas cosas. Digamos que en Colombia tal vez somos un poco más conservadores, ¿no? Exacto. Pero tampoco se puede obligar a un joven ya a los 18 a practicarse un examen, por ejemplo. Ajá, pero yo Ana, noto que sí. en Colombia todavía está mucho la mentalidad de que viven en tu casa, entonces tú todavía tienes un poquito de control y de dominio sobre ellos. Acá la mentalidad es un poco más libre a los 18 años, pero obviamente pues yo vivo hace 24 años acá, lo más seguro es que Colombia haya cambiado mucho también. Ha cambiado, pero todavía hay más, como le digo, más familias conservadoras, aunque sí ha cambiado. Y el tema de las drogas ha llegado también. Ojalá con el fentanilo no ocurra. Ana, mire, entonces, llega lo de diciembre. ¿Qué pasa en enero, febrero y marzo? Que es ya cuando muere Sebastián. Si no estoy mal, el 20 de marzo, ¿no? 21 de 21 de marzo. marzo. Él otra vez pide ayuda. Lo internamos de nuevo en otro centro de rehabilitación. Esta vez le dijimos que no podía regresar a la casa, que no lo íbamos a recibir si no aceptaba quedarse en un plan más largo, no de 1 mes y medio, sino como mínimo de 3, 4 meses. Para él pensar en eso era una tortura, porque era pensar que no podía cantar, que iba a estar encerrado. La terapeuta nos dijo, solo estaba preocupado por eso. Entonces llegó un momento que le dijimos a la terapeuta, hablamos pues lo que nos aconsejaba y nos dijeron, vamos a dejar ese tema de que se quede 3, 4 meses internado y vamos a dejar que aproveche este mes y medio y faltando una semana para salir, volvemos a retomar el tema para que él sea consciente que la adicción es grande y necesita un tratamiento más extenso. Así lo hicimos, pero faltando una semana no quiso, dijo que no y que no, y que él ya se sentía bien, que él ya se sentía capaz. Se veía muy diferente a la primera vez, porque la primera vez que él salió, él no iba a las juntas de alcohólicos, narcóticos anónimos, él no tenía un sponsor, él no leía el libro de los 12 pasos, él no hizo más, lo único que hizo fue alejarse, pero no trató de estar más fuerte en su parte espiritual y mental. Esta vez no, esta vez finalmente dijo,
yo ya soy responsable porque sus decepciones, amor, él era una persona muy noble, de un corazón muy lindo, entonces él se enamoraba muy fácil. Y enamorarse y entregarse tan fuerte a esa edad trae muchas decepciones porque nosotros somos unos jóvenes muy inmaduros, no hay mucha lealtad, no hay mucha seriedad. Entonces las relaciones amorosas la golpearon muy duro y se la pasó culpando sus adicciones a eso. Cuando hablamos con él antes de salir, nos aceptó y dijo, ya de nadie es la culpa de que yo sea un adicto. El culpable soy yo por haber no saber manejar mis emociones y por tratar de buscar siempre responsables cuando el único responsable era yo. Total, lo vimos muy maduro, lo vimos con una actitud muy diferente, nos daba mucho miedo que, o sea, no tenía trabajo, no tenía ahorros, no tenía para dónde irse. Y dijimos, si no lo recibimos en la casa, y él definitivamente dijo que no se iba a quedar en una rehabilitación más larga, nos daba miedo de que fuera a buscar ese ambiente que era el que lo iba a llevar directo a eso. Decidimos aceptarlo con condiciones y le pusimos funciones en la casa. Usted los va a llevar a sus hermanas todas las mañanas a la escuela para que se levante temprano y pues obviamente estar muy pendientes de todo. Esta vez para nosotros fue un completo shock porque no esperábamos esto. Para nosotros él estaba súper bien. No solo nosotros, los psicólogos. Él seguía hablando con la psicóloga del centro de rehabilitación. Todos los días hablaba con ella, se texteaba, le decía cómo se sentía. Tenía otro psicólogo privado que era de la familia con el que iba una vez a la semana. Estaba inscrito en un programa 3 veces a la semana, 3, 4 horas con el condado, que es un programa especial para ayuda, para rehabilitación para drogas y alcohol, y ahí tenía su psicóloga, y todos dicen lo mismo, no entendemos qué pasó. Él no nos dio ninguna señal de alerta, no nos dio ninguna sospecha de que estuviera pasando algo. Él iba de lunes a domingo a sus juntas de narcóticos anónimos. Es más, le decíamos, Sebastián, vamos a ir a comer, ve con nosotros a comer. No, no puedo faltar a mi junta. Estaba entregado a la causa de rehabilitarse. Lamentablemente volvió al mismo ambiente, a la música. Le dije mucho que yo no creía que estuviera preparado para eso, que esperara un poco más de tiempo, que estuviera más fuerte, pero decidió hacerlo porque era su sueño, él decía que era lo único que lo hacía feliz. Y obviamente no le ayudó. No, como te digo, no es la culpa de nadie, la culpa finalmente es, o sea, él tomó su decisión y es su responsabilidad por la decisión que tomó, pero hay algo que nunca se puede negar en casos como estos, que el ambiente es algo básico para la rehabilitación. Lamentablemente, el día anterior que Sebastián falleciera, mi esposo se sentó a hablar con él. Yo lamentablemente me fui a Colombia el lunes para llevar a mi mamá a un tratamiento dental. Dejé mi maleta a las 4 de la tarde en el piso y a las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, ya estaba buscando un vuelo para regresarme. Yo no estuve en casa cuando pasó. Lamentablemente mis hijas fueron las que les tocó encontrarlo a él. Y ese día que él se sentó a comer con mi esposo dice que él estaba tranquilo, hablando de los planes que tenía, de lo que quería hacer, que se iba a ir a la junta, que iba a encontrarse con su sponsor de Narcóticos Anónimos. Y lamentablemente se resquebrajó, pero sí sabemos cómo empezó. Él le decía mucho a mi esposo que él todavía sentía que él no tenía por qué dejar la marihuana. Mi esposo, obviamente, pues él conoce el programa y le dijo, alguien que es adicto es un enfermo de por vida. O sea, no es algo que tú te lo quites y te lo pongas, es algo que te acompaña por el resto de tu vida. Y si tú le metes cualquier narcótico a tu cuerpo, así tú piensas que la marihuana no es tan mala, eso va a activar en tu cuerpo y en tu mente el deseo de
de a lo mejor usar otra droga. Él el sábado se fue a grabar, ese día grabó 4 canciones y el productor nos dijo que ese día había fumado marihuana. Entonces, Claro, Ana, lamentablemente eso fue lo que pasó. claro. ¿Y ustedes se enteran de que tenía fentanilo en su cuerpo por la necropsia? Exactamente. Nosotros inicialmente cuando supimos que eso pasó, dijimos no, o sea, algo le tuvo que haber pasado. Esto no pudo haber sido drogas por lo mismo, pero uno de sus amigos nos dijo que alguien que vendía drogas lo había llamado, o sea, sus amigos le habían dicho a los que sabían que vendían drogas que no se le ocurriera venderle nada a Sebastián, y ellos lo llamaron y le dijeron que él esa noche los había llamado. Entonces, cuando ya nos dijeron eso, ya nuestras esperanzas de que hubiera sido otra cosa desaparecieron. Y pues la autopsia más o menos se demoró 1 mes y medio en salir el resultado, y ahí fue cuando ya recibimos la nota final que decía que el fentanilo que tenía en su cuerpo podía matar a 3 personas más. Imagínese usted, Ana, mire, ustedes tienen 2 hijos más, ¿no? ¿2 hijas más? Sí. Y Bueno, mi esposo tiene 3 hijos más de otro matrimonio. pero son menores que Sebastián. Sí, claro, de 12 y 14 años. ¿Y cómo han hecho para abordar el tema con ellas? Porque ellas fueron las que encontraron, nos contaba usted ahora, encontraron a Sebastián sin vida. Me imagino que pues en todo el proceso tuvieron que haber escuchado las conversaciones, todo. ¿Cómo han manejado este tema con ellas? ¿Cómo han abordado el tema de las drogas con ellas? Mira, nosotros desde el principio, o sea, ya cuando él estuvo la segunda vez en el centro de rehabilitación, nosotros hablamos con ellas. La primera vez se lo ocultamos pues por no hacerla sufrir, pero ya la segunda vez ya ellas sabían que él estaba en un proceso de rehabilitación. Cuando pasó esto, obviamente, pues ellas quedaron en shock, buscamos ayuda de terapeutas y hemos hablado exactamente las cosas como son. En el momento en que recibimos la autopsia de Sebastián, fue que ya decidimos hacer público lo que había pasado, porque generalmente cuando alguien muere de una sobredosis no lo dicen, se quedan callados por pena, por el tabú que existe, porque no, sencillamente es difícil, o sea, no es fácil salir y decir, mi hijo se murió de una sobredosis. Entonces mi esposo, pero Sebastián era muy abierto para hablar de eso. Sebastián en su página de Facebook ponía una foto de su llavero con un mes diciendo ya llevo un mes de sobriedad, o ponía estoy struggling, estoy sufriendo para salir adelante. O sea, él lo hablaba abiertamente. Entonces nosotros decidimos hacer lo mismo en honor a él, no querer tapar las cosas, no querer que pareciera la familia perfecta, que se le murió un hijo por algo que no sabemos qué fue lo que pasó, o dejar que todas las personas siguieran suponiendo que era lo que había pasado, que eso era lo que estaba pasando. Decidimos hablar con la verdad y decidimos hacerlo de la fundación, pero pues para hacer eso primero hablamos con Sofía y Camila, porque pues obviamente ellas van a las escuelas, los niños van a escuchar o le pueden decir algo. Entonces les dijimos exactamente lo que había pasado, lo que íbamos a hacer, y que si ellas estaban preparadas, si iban a escuchar algunos comentarios, que supieran que la gente iba a saber por qué había muerto Sebastián. Nosotros en la fundación hicimos hace poco lo terminamos, un reto de 12 días, tratando de esto, de concientizar a los padres, porque una vez vi a los hijos muy pequeños para hablarles de drogas, pero no, o sea, un niño de 9, 10 años yo pienso que es la edad ideal, y lo que he leído yo para empezarle a hablar de drogas, porque es lo que les digo en las otras entrevistas: si tú no lo haces, van a ir a la escuela y ellos les van a ofrecer drogas y les van a decir una cosa completamente diferente a la realidad de lo que es las drogas. Y en la Middle School ya venden marihuana, venden vapings, usan vapings en los baños. Entonces, si tú no le hablas a tu hijo,
otra persona lo va a hacer y lo puede introducir muy fácil a las drogas porque son personas muy vulnerables a la presión social, a los amigos. Uno en esa edad, para uno los amigos en esa edad es lo mejor. O sea, los papás no saben, me molestan, me hacen la vida imposible, pero mis amigos son lo mejor. Y si dan con unos amigos que lo que van a hacer es introducirlo a las drogas, es muy fácil que eso pase. Pero a los jóvenes de ahora también no basta con decirles, no uses drogas, te vas a morir, es malo. No, hay que explicarles por qué. O sea, léeles y diles, estos son los efectos a corto plazo, estos son los efectos a largo plazo. Entonces, eso es lo que buscamos hacer con el reto de 12 días, que cada padre se siente con su hijo un día a decirle, bueno, hoy vamos a hablar de la marihuana. La marihuana está hecha de esto, si la usas, esto es lo que podrías sentir, cuando pasa el efecto, esto es lo que vas a sentir y estos van a ser las consecuencias de que tú la uses. Sí. Y así con cada droga, con la heroína, con la cocaína, porque a veces da miedo hablar de eso con los hijos y lamentablemente el mundo ha cambiado mucho y necesitamos hacerlo. Entonces creo que es muy parte del objetivo de la fundación es, o sea, estamos ayudando a las personas que quieren rehabilitarse, pero quisiéramos ayudar más a los padres y a los jóvenes que escuchen para que no tengan que llegar a un proceso de rehabilitación, que es un proceso súper doloroso, no solo para ellos, es un proceso súper doloroso para las familias, para los amigos, para la gente que los quiere. Ana, en Estados Unidos hay una situación compleja, las cifras son asombrosas de lo que está ocurriendo con el fentanilo. Las noticias son a diario y los videos que se ven en redes sociales son impresionantes realmente. O sea, hay gente que parece zombie, de verdad. Sí, es la droga zombie. Claro, ¿cómo están manejando la situación allí, en el país? Mira, lamentablemente no te puedo, o sea, esto es una potencia, es un país, una potencia grandísima. No te quiero decir que no están haciendo nada, pero esto se está apoderando de los jóvenes, se está apoderando de las calles. Los videos que se ven muy seguidos en internet en Filadelfia, que es la ciudad zombie, la calle zombie, la mayoría son personas que usan directamente el fentanilo, o sea, solo fentanilo. ¿Cuál es el fenómeno que está ocurriendo ahora y que está matando a mucha gente y muchos jóvenes? Es que ese fentanilo lo están usando, pero se lo están poniendo mezclando. Exactamente, entonces un adicto, una persona va y compra cocaína y resulta que tiene fentanilo y no lo sabe. Y la mezcla el fentanilo lo usan el fentanilo es muy económico. Una píldora de fentanilo la puedes comprar acá por $20, hechiza, obviamente en laboratorios hechizos, pero al mezclarla con otras drogas como la cocaína, la heroína, la metanfetamina, esa hace el costo de producción un poco más bajo, pero también hace algo que es lo que ellos quieren, tener más adictos. Entonces, para tener más adictos, ¿qué hacen? Hacerlo más potente. Pues el fentanilo es de 100 a 50 veces más potente que la morfina, que la heroína. Calcula la potencia gigantesca que alcanza a tener el fentanilo. Si con la morfina en una cirugía tú te sientes flotando, ahora imagínate 50 veces más potente que eso. Entonces, se lo ponen a todas las drogas para tú usas la cocaína, no viene más de la dosis normal, no te mueres, te salvaste esta vez, pero sientes algo completamente diferente a lo que sentías cuando usabas la cocaína regular. Tu cuerpo ya lo identificó y ya más adelante quiere más y más y más seguido, entonces crea más adicción, consumen más seguido, para ellos generan más dinero, pero en el camino se está muriendo mucha gente porque incluso hay muchos testimonios de muchos jovencitos de 14, 13, 15 años que prueban algo por primera vez sin ser adictos todavía o apenas empezando un camino de adicción y mueren. Yo quiero decirte algo, o sea,
El concepto del adicto es como muchas veces un despojo de la sociedad, una persona mala que tomó las malas decisiones, pero también esas personas que han sido adictas logran superarse y ser seres maravillosos. Yo te lo puedo decir por mi esposo. Mi esposo tuvo muchos años de adicción y drogadicción y él, desde que yo lo conozco hace 24 años, él ha pasado ayudando a personas a salir de las drogas y el De alcohol. esas adicciones, claro. Ajá, y no solo él, muchas personas a su alrededor, personas recuperadas y rehabilitadas, a eso es que se dedican. Entonces el hecho de que esa persona no esté adicta no indica que no valga nada para la sociedad, que no pueda volver a ser una persona útil para la sociedad, que no pueda ser una persona que se rehabilite y salga adelante. Es adicto en ese momento, algunos pueden salir, otros no. Con mi hijo, perdió su batalla, pero mi esposo la ganó y está ayudando, quiso ayudar a Sebastián, lamentablemente así son las ironías de la vida. Él ayudaba a mucha gente, pero pues a veces así se haga demasiado no es suficiente. Claro. Pero entonces ese es el fenómeno que está pasando, el fentanilo se lo están poniendo a todo, entonces tú no sabes en realidad qué es lo que se está consumiendo. Pues eso es muy, muy preocupante y sobre todo acá Muy. en Colombia. Ana, mire, yo quiero, en esta entrevista usted le ha hablado a los padres de familia. Me gustaría que usted le hablara a los jóvenes que tal vez vean esta entrevista a través de nuestras redes sociales, porque lo cierto es que pues ningún padre debería que enterrar a su hijo, tendría que enterrar a su hijo. Eso es bastante doloroso. Digamos que eh, lo normal sería que un hijo acompañara a su padre a la tumba y no al revés como le ocurrió a usted. ¿Qué le dice Ana usted a esos jóvenes? Hábleles a ellos, usted que ha vivido este proceso, un hijo joven que se metió en las drogas, que las drogas lo llevaron a la muerte, porque es que la curiosidad de los jóvenes, la presión social, su entorno, él no se acobarde, él no se agallina, la gallina, su mamá lo regaña, Por ser popular. por ser popular, ocurren estas cosas. Hábleles a ellos. Yo les digo, yo fui joven como ustedes. Alguna vez todos hemos pasado por eso. Sabemos lo que sentimos, lo que se siente ser joven. Sabemos que sentimos que nadie nos entiende, que los padres no nos entienden, que solo nos quieren controlar, que ellos no saben nada, no tienen la razón. Pero esas personas que le hablan tienen años de experiencia y de sabiduría. Y lo más importante, los consejos y lo que les dicen lo hacen por amor, porque los aman. El que va y les ofrece drogas en la calle o el mejor amigo que les ofrece drogas y les introducen las drogas, esa persona no los quiere, no se pueden engañar. Esa persona no va a estar con ustedes cuando estén tirados en un andén sin poderse levantar, cuando no tengan dónde dormir, dónde comer, como consecuencia de sus adicciones. Yo les digo que el mundo ha cambiado tanto que uno de joven piensa que todo lo puede controlar, que las decisiones están en uno y no es verdad. Ahora no es verdad. Ahora las drogas, especialmente con la introducción del fentanilo, si tú lo pruebas por curiosidad, tú no sabes si por esa curiosidad te vas a quedar ahí metido por el resto de tu vida o te vas a morir como mi hijo, o maybe tengas la oportunidad de rehabilitarte, pero vas a tener que sufrir, pasar un camino de sufrimiento muy grande y con eso no solo te llevas a ti mismo, te llevas a la familia, a las personas que te quieren. Entonces, los invito a que como jóvenes dejen de pensar que todo lo pueden controlar, que todo lo saben, que el hecho de probar una droga no les va a pasar nada y ustedes van a decidir si la quieren dejar o no, porque no es cierto, eso es una mentira. Eso está, lo escuchan en las personas que le quieren vender las drogas, en los adictos, pero si son adictos es porque todavía no lo han podido dejar y no es tan fácil. Y es la mayor mentira del mundo. Nunca piensen que por ser jóvenes pueden tener el control de todo. Si mi hijo estuviera acá, les podría decir lo mismo.
mi hijo me escribió una carta diciéndome que él había entendido que cuando yo le decía que la marihuana era el primer paso a muchas cosas y se había enojado tantas veces, finalmente había entendido y había aceptado que yo tenía la razón, que ese fue su primer escalón y de ahí en adelante siguió. No todos pasan a lo mismo, pero ¿para qué arriesgarse? ¿Para qué hacer algo si sabes que a lo mejor te puede dañar tu vida, te puede dañar tu futuro, te daña tu familia? Las drogas acaban con todo. Las drogas sacaron todo lo mejor de mi hijo. Fue un niño y un joven que siempre lo veía sonreír, siempre hacía bromas, donde llegaba, la gente lo quería porque era chistoso. Yo no lo volví a ver sonreír. Las drogas le quitaron todo, él siempre trataba de estar bien vestido, arreglado, todo, o sea, se lo quitó todo. Él ya no le preocupaba si él se veía mal, se veía bien, si se bañaba, no se bañaba. Él solo vivía en la frustración y en la tristeza por querer dejar las drogas y no poder. Los invito a que no entren, no abran esa puerta que ustedes no saben si la van a poder cerrar de nuevo. ¿Para qué entrar a probar algo que no saben si pueden después dejarlo y salir? Luchen por su futuro, luchen por su bienestar, que las drogas son una mentira, o sea, las drogas nunca te van a quitar una tristeza, nunca te van a quitar una decepción, por más problemas que tengan, porque yo sé que a lo mejor muchos de ustedes han sido víctimas de cosas terribles en sus casas, de violencia doméstica, abuso sexual, divorcios, pobreza, tantas cosas tan tristes que se ven ahora. Muchos de ustedes a lo mejor han pasado por eso, pero les aseguro que las drogas no se lo van a solucionar. Puede que se lo solucionen en 5 minutos mientras están high y tienen el efecto de la droga, pero después de ahí van a vivir un infierno y no hay solución en las drogas. Luchen por su futuro y por su bienestar. Pues Ana, mil gracias por ese mensaje, por contarnos este testimonio, por este trabajo que están haciendo en la fundación junto con su esposo para que justamente más jóvenes no repitan la historia de Sebastián, la lamentable historia que usted nos ha contado. Un gran abrazo, Ana, y mil gracias. Sí, ¿nos iba a decir algo? Sí, quería invitarlos a que nos sigan en la página de Instagram. Ahí encuentran el reto de 12 días para los padres. ¿Y cómo es el nombre? Fundación /guión bajo Espíritu de Sebastián. Perfecto, ahí está. Pues Ana, mil gracias por haber estado con nosotros en semana y un gran abrazo. Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir nuestra historia. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, ingresen a semana.com para que encuentren todas las noticias de Colombia y el mundo. La cita con nosotros a través de nuestras redes sociales. Que estén muy bien.